Al igual que en los negocios legales, donde las mujeres son líderes en todo el mundo, varias mujeres han desempeñado papeles importantes en el crimen organizado. Estas mujeres demuestran que no solo los hombres se dejan seducir por el poder, la riqueza y el riesgo que ofrece una vida de delincuencia. El vídeo de hoy mostrará a 10 mujeres que ascendieron al poder gracias a su intelecto, ambición y crueldad. La número 1, Sebastiana Cotton Vázquez. Sebastiana Cotton Vázquez es una mujer guatemalteca cuya vida comenzó como una campesina empobrecida en Malacatán y acabó ascendiendo a la cima de su organización criminal, ganándose la reputación de jefa feroz y violenta dentro del narcotráfico de su país, conocida como La Tana, Doña Tana o La Doña. Tenía conexiones con el cártel de Digna Vale en Honduras y con la red del narcotraficante salvadoreño Jorge Ulloa Cibrián, alias Rapollo, detenido en Guatemala en 2 años y medio. Fue detenido en Guatemala en 2013. También tenía contactos influyentes en Colombia y trabajaba como intermediaria para el cártel de Sinaloa de El Chapo Guzmán. Vázquez utilizaba sus conexiones directas para transportar narcóticos y dinero de Colombia a Guatemala para ser transferidos a México y Estados Unidos. En febrero de 2012, la justicia nicaragüense inició un juicio contra 16 personas acusadas de pertenecer al cártel de los Charos que las autoridades capturaron durante una transacción de narcóticos. Testificaron que las operaciones quedaban a cargo de una mujer, Tana o La Doña, que más tarde fue identificada como la propia Vázquez. La investigación reveló que había traficado con 40 kilos de estupefacientes desde Venezuela y Colombia a Norteamérica, blanqueado dinero y ocultado bienes inmuebles y vehículos adquiridos a nombre de iglesias y mediante la instalación de 4 ferreterías. Vázquez era un nodo de una red de mujeres en América Latina con sus aliadas más cercanas, las tristemente célebres Marlory Chacón Russell en Ciudad de Guatemala y Jonet Vergara Hernández en Colombia. Cotton Vázquez fue detenida por la DEA en 2014 y salió de prisión en 2019. Fuentes en Guatemala sugieren que Vázquez está actualmente de vuelta en Malacatén. Número 2, Griselda Blanco, de solo 1,5 metros de estatura. Griselda Blanco fue la jefa del cártel de Medellín durante los años 1970 y 1980. Pasó su infancia en las calles de Medellín como carterista, secuestradora y trabajadora sexual. Cuando Blanco cumplió 20 años, se casó con su segundo marido, Alberto Bravo, que la introdujo en la industria de la cocaína. Se involucró en el cártel que trabajaba para introducir el polvo blanco de Colombia en Estados Unidos. Sus objetivos eran Nueva York, el sur de California y Miami. Ayudada por la creatividad de Blanco, mandó confeccionar lencería con compartimentos secretos para el contrabando de sustancias y la pareja creó una operación extensa y muy rentable. Sin embargo, Blanco tuvo que regresar a Colombia en 1975 tras enfrentarse a cargos de la DEA. A finales de 1970, Blanco se había trasladado a Miami, donde se hizo famosa como madrina. Blanco se convirtió en una de las traficantes más ricas del mundo, con unos beneficios de $1.080.000 al mes. Muchos de los métodos de contrabando y desalcoholización que desarrolló siguen siendo utilizados por los cárteles en la actualidad. Fue implacable con sus rivales, y las autoridades colombianas sospecharon de su implicación en al menos 250 muertes en su país y 40 en Estados Unidos. Pronto sus rivales la pusieron en el punto de mira, obligando a Blanco a trasladarse a California en 1984. Sin embargo, al año siguiente fue detenida y trasladada a Nueva York para enfrentarse a los 1975 cargos. Declarada culpable en 1985, recibió la pena máxima de 15 años de prisión, aunque al parecer siguió dirigiendo su imperio mientras estaba encarcelada. Durante este tiempo, las autoridades intentaron presentar cargos adicionales contra Blanco por ser responsable de múltiples muertes. En 1994, después de que uno de sus asesinos, Jorge Ayala, accediera a testificar contra ella, Blanco fue acusada de 3 delitos. Los fiscales pidieron la pena capital, pero el tribunal descartó la credibilidad de Ayala cuando los fiscales revelaron que había mantenido relaciones sexuales con secretarias de la fiscalía. En 1998, Blanco acabó declarándose culpable a cambio de una reducción de condena. 6 años después, fue puesta en libertad y deportada a Colombia. Al parecer, Blanco se retiró de la delincuencia, pero en 2012, un pistolero le arrebató la vida en una motocicleta cuando salía de una carnicería de Medellín. Número 3. Sandra Ávila Beltrán. Sandra Ávila Beltrán es la traficante más legendaria de México. Conocida como la Reina del Pacífico, tiene muchas relaciones con la realeza mexicana del tráfico de la vieja escuela, como el Cártel de Guadalajara. Las conexiones familiares han desempeñado un papel importante en su carrera delictiva. Su padre, Alfonso Ávila Quintero,
está emparentado con el fundador del cártel de Guadalajara. Beltrán era una persona poderosa. Mientras estuvo involucrada en el negocio de los narcóticos en Latinoamérica, estableció vínculos entre el cártel de Sinaloa y los traficantes colombianos. Fue apodada la Reina del Pacífico algún tiempo después de que se la relacionara con 9 toneladas de polvo blanco incautadas en un pesquero frente a la costa mexicana del Pacífico en 2001. La policía atribuye su ascenso a Juan Diego Espinosa Ramírez, también conocido como el Tigre, que era una figura instrumental del entonces cártel colombiano del norte del Valle. Su asociación permitió hacer negocios entre sus operaciones de producción en Colombia y los servicios de transporte del cártel de Sinaloa, con los que presuntamente le relacionaba Ávila Beltrán. Esta conexión les hizo amasar una fortuna, ya que trasladaron más de 500 toneladas de estupefacientes de México a Estados Unidos entre 1990 y 2004. Su vida se convirtió en un cártel a tiempo completo. Como aprendía rápido, ascendió rápidamente en el escalafón y fue codiciada por los hombres a cada paso. Ganarse el respeto era tan importante para ella que se propuso no consumir nunca estupefacientes. Citando a Ávila, si lo haces los hombres piensan que no eres más que otra mujer desechable y no te respetarán. Y así fue hasta el año 2002. Su hijo fue secuestrado y, cuando pagó el rescate de $5 millones, la policía levantó sospechas. 4 años y 30 agentes federales después, Ávila fue detenida en Ciudad de México. Fue acusada y condenada por blanqueo de dinero de miles de millones de dólares en narcóticos introducidos de contrabando de Colombia a México, junto con Juan Diego Espinosa Ramírez. Vivió entre rejas durante gran parte de la década siguiente, pero a lo grande. Mientras otros presos recibían visitas en una habitación normal, los guardias escoltaban a los visitantes de Ávila hasta su celda, donde sus 3 criadas le servían comida, alcohol y cigarrillos. Finalmente, Ávila salió libre en 2015 y llevó una vida discreta en Guadalajara, México. Número 4. Guadalupe Fernández Valencia. Guadalupe Valencia, conocida como La Patrona, era una de las mujeres de mayor rango en el cártel de Sinaloa. Era una jugadora fundamental y poderosa que trabajó durante años como mano derecha de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Trasladó toneladas de narcóticos a Estados Unidos entre 2009 y 2014 y luego blanqueó las ganancias en ciudades de todo México. Fernández Valencia pasó unas 3 décadas de su vida en el narcotráfico. No fue hasta 2009 cuando empezó a trabajar para el cártel de Sinaloa y su hermano Manuel para trasladar coca de México a ciudades estadounidenses como Los Ángeles. En ese momento, ya estaba bien relacionada en Estados Unidos, pues emigró de México a California cuando era joven y empezó a traficar con estupefacientes en 1990. Fue condenada por tráfico en California en 1998 y cumplió una pena de 10 años antes de ser deportada a México en 2007. Juró dejar de traficar, pero pronto volvió al negocio. Aunque su nombre es prácticamente desconocido para el gran público, fue la única mujer mencionada en el acta de acusación que ayudó a enviar a El Chapo a prisión de por vida. Fue detenida de nuevo en Culiacán, Sinaloa, en febrero de 2016, un mes después de que El Chapo fuera arrestado por última vez. Y ha estado bajo custodia estadounidense desde que fue deportada en noviembre de 2017. En 2019, se declaró culpable de cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero en Chicago, evitando un juicio por ofrecer información a los investigadores estadounidenses. Debido al tiempo cumplido tanto en México como en Estados Unidos, así como a su buena conducta, solo le quedan unos 2 años para cumplir la condena de 10 años que se le impuso. La juez de distrito estadounidense Sharon Johnson Coleman declaró durante la vista que su cooperación ponía en peligro su propia vida y la de sus hijos. Por tanto, se desconoce el paradero de sus 5 hijos. La considerable reducción de su condena es también un reconocimiento de que se puso a sí misma y a su familia en grave peligro, al prestar asistencia sustancial contra el traficante más violento del mundo. Si Valencia es devuelta a México después de haber colaborado con las fuerzas de seguridad y facilitado información sobre las investigaciones de otros miembros del cártel de Sinaloa, sería una sentencia de muerte para ella. Número 5. Luz Irene Fajardo Campos. A diferencia de Fernández Valencia, Luz Irene Fajardo Campos dirigió una red de tráfico independiente asociada al cártel de Sinaloa, pero no parte de él, entre 2010 y 2016. Abogada de formación, Campos era una chica de clase media procedente de una familia de agricultores cerca de Cozala, en la zona rural de Sinaloa, pero se metió en el negocio del narcotráfico con sus 2 hijos. Campos obtenía los estupefacientes directamente de Colombia, contrataba pilotos e intermediaba en la compra de aviones para transportar la sustancia a Centroamérica y México.
También supervisaba la importación de productos químicos a México, que transformaba en narcóticos en un laboratorio de México, para luego distribuirlos en EU. Además, Fajardo Campos pagó sobornos a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en México y Colombia para importar narcóticos a través de un aeropuerto internacional e intentó sobornar a funcionarios públicos para que detuvieran a traficantes rivales. Fajardo Campos fue detenido en Bogotá, Colombia, en abril de 2017 durante un viaje de negocios y finalmente extraditado a Estados Unidos. Poco después, sus dos hijos adultos jóvenes, cuyos nombres siguen sin conocerse, fueron secuestrados sin vida en la ciudad de Hermosillo. No está claro si una organización de traficantes rival acabó con sus vidas o si sus muertes fueron un mensaje para que su madre mantuviera la boca cerrada. Como resultado, Campos se negó a declararse culpable y fue a juicio. Durante el proceso, los fiscales destacaron la cantidad de estupefacientes que traficaba, marcados con las palabras Yenca, y las avionetas que compró y requisó por Honduras cargadas con ellos. Tras un juicio conjurado de 7 días en diciembre de 2019, Campos fue condenada por conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de narcóticos y para fabricar o distribuir 500 gramos o más de una sustancia diferente en México. Según documentos judiciales que muestran que fue enviada a evaluación psiquiátrica, el estado mental de Fajardo se deterioró entre rejas. Es probable que la muerte de sus hijos pesara mucho sobre ella. Fue declarada culpable y condenada a 22 años en julio de 2021, bastante más que Fernández Valencia. Además de la pena de prisión, Fajardo Campos también fue condenada a cumplir 5 años de libertad vigilada y a renunciar a $18 millones. Número 6. Jemica Thompson. Jemica Thompson fue famosa por contribuir a la epidemia de crack que sufrió Estados Unidos en 1980. Con base en Los Ángeles, reclutó a muchos trabajadores que la ayudaron a distribuir estupefacientes por todo el país. Jemica Thompson fue desahuciada de su casa a una edad temprana, y su dura infancia hizo que empezara a desear riqueza y poder. En el instituto, se asoció con su entonces novio, Anthony Duff Mosley, traficante y jugador. Sus negocios y su asociación fueron tan bien que se casaron en 1980, compraron una casa y tuvieron un hijo al que llamaron Anthony. Sin embargo, la vida delictiva les alcanzó, provocando la muerte de su marido. Todos pensaron que Jemica dejaría de ser traficante, pero su poder solo creció a partir de ahí. Thompson sabía muchas cosas del negocio. Aunque dejó de traficar al nacer su hijo en 1982, se encargaba de recaudar y contabilizar el dinero. Tras la muerte de su marido, empezó a supervisar el negocio y a viajar sola. Con el tiempo, Thompson se internacionalizó e hizo más contactos y redes. Empezó a asistir a eventos importantes, incluidos combates de boxeo, donde conoció a muchos otros grandes nombres del mundo del narcotráfico. Abrió un negocio de distribución de pelo para blanquear las finanzas que recibía. Sin embargo, Thompson siempre iba un paso por delante. Este negocio le serviría también como alternativa cuando decidiera abandonar su vida ilegal. Los días de delincuencia de Thompson terminaron cuando tenía 31 años y fue detenida en la ceremonia de graduación de 6º curso de su hijo. La detención y el encarcelamiento de Jemica Thompson se produjeron tras la traición de su socio y entonces amante, Percy Cheese Bratton. Cheese fue detenido con estupefacientes en su coche, por lo que hizo un trato que le obligaba a proporcionar pruebas que los investigadores utilizarían para poner a Thompson entre rejas. Thompson fue acusada de 5 cargos de blanqueo de dinero y conspiración para distribuir narcóticos. Finalmente, fue condenada a 15 años y puesta en libertad tras cumplir 13 años entre rejas en febrero de 2005. Ahora ha dado un giro a su vida. Es autora, conferenciante y evangelista, y fundó el Second Chance Evangelist Ministries. Como autora, escribió el libro Queen Pin, unas memorias, un viaje por su vida. El libro relata el ascenso y la caída de su carrera y, posteriormente, su arrepentimiento. Número 7. Yesenia Pacheco, la Guerra Loca. Yesenia Pacheco, más conocida como la Guerra Loca o la Bruja Loca, fue considerada una de las mujeres más despiadadas en la historia de la trata. En 2009, Yesenia se introdujo en la vida criminal al unirse al Cártel del Golfo. Nadie sabe mucho de su vida anterior. Al cabo de unos meses, ascendió de rango y se convirtió en una sicaria cuyo objetivo era dar caza a objetivos prioritarios de su rival, los Zetas. Debido a la brutalidad con la que eliminaba a sus enemigos, la Guerra Loca llegó a estar en lo más alto de la estructura del Cártel del Golfo. Mientras lideraba este grupo criminal,
Yesenia Pacheco se dejó llevar un poco y comenzó su misión de erradicar a los Zetas, secuestrando y atormentando a cualquier persona relacionada con su rival. Su forma de ejecutar era cruel, y lo hacía para transmitir un mensaje a los demás miembros de este grupo criminal. A pesar de ser considerada una de las mujeres más despiadadas del narcotráfico, la vida de Yesenia terminó apenas 5 años después de unirse a las filas del Cártel del Golfo. En julio de 2014, los Zetas filtraron un vídeo en el que aparecían varias mujeres secuestradas. No podemos decir explícitamente lo que sucede en este video, pero la guerra loca estaba entre estas mujeres y estos hombres les quitaron la vida en el clip. Yesenia Pacheco fue una de las primeras cabecillas de una organización criminal formada exclusivamente por mujeres, y perdió la vida después de que los Zetas buscaran venganza por las múltiples muertes que miembros de su organización causaron. La número 8. Marjorie Chacón Russell. Chacón Russell fue una de las lavadoras de dinero más notorias de Centroamérica y tenía conexiones con el cártel de Sinaloa. Después de terminar el instituto, estudió psicología durante unos años antes de dejarlo y montar algunos pequeños negocios. Tenía cabeza para los números, y antes de meterse en la logística del narcotráfico, era una blanqueadora de dinero que movía los beneficios en metálico de los negocios por toda la región para sus clientes. Entre finales de 2009 y 2010, Chacón fue presidenta de una empresa llamada Broadway Commerce, creada por Mossack Fonseca. Esta empresa sería posteriormente disuelta tras ser descubierta por tener conexiones con Cifuentes, cabeza de una familia colombiana con profundos vínculos con la industria del narcotráfico en Colombia. Chacón era conocida por ser una mujer intimidante y de gran presencia por el tipo de gente de la que se rodeaba y el número de personas. En el apogeo de su reinado, al parecer enviaba miles de kilos de narcóticos a través de Guatemala a Estados Unidos, blanqueando decenas de millones cada mes. Con 30 y tantos años, era madre de 5 hijos y dueña de un imperio empresarial que incluía hoteles, una lotería nacional, una empresa de construcción y una tienda de ropa de alta gama. Las autoridades estadounidenses identificaron 24 entidades empresariales relacionadas con ella. Posteriormente, las autoridades estadounidenses acusaron a Chacón de actividades ilegales, y en agosto de 2011, un gran jurado de Florida presentó cargos contra ella por tráfico de personas. Chacón se entregó a las autoridades estadounidenses en septiembre de 2014 y se declaró culpable de los cargos de tráfico en diciembre de ese año. Tras una vista con arreglo a la regla 35, en la que los abogados defensores pueden presentar pruebas de cooperación para rebajar la pena de un condenado, un juez de Miami redujo la condena de Chacón de 12 a 5 años, una reducción significativa que, según sus abogados, reflejaba su cooperación. A cambio, trabajó como colaboradora encubierta y ayudó a acabar con varios traficantes masculinos importantes, entre ellos sus antiguos socios. Número 9. Maric Salamis. En Ciudad Pedro de Alvarado, en la frontera guatemalteca con El Salvador, todo el mundo conocía y temía a las hermanas Mayra y Maric Salamis que controlaban el narcotráfico del país. En 2011, la familia decidió postular a Mayra Lemus como candidata a la presidencia de Mayutla, quien ya fungía como presidenta interina tras la muerte de su hermano, Magno Lemus, el anterior presidente municipal a causa de un infarto en 2009. El 18 de febrero de 2011, Mayra Lemus almorzaba en el hotel Los Cuernos de Ciudad para promover su candidatura. Cuando un grupo de hombres armados a bordo de 2 camionetas se detuvo ante ellos, esos hombres armados acabaron con la vida de Mayra ese día. Según Marixa, el responsable de la muerte de su hermana fue Roberto Marraquín Fuentes, némesis político de la familia. Marixa se presentó para sustituir a Mayra en la carrera por la alcaldía. Para mejorar sus posibilidades de ganar, se alió con otro rival político y criminal de Marraquín, Ronnie Rodríguez. Sin embargo, la vida de Ronnie también sería cegada pocos meses después de la de Mayra, en junio de 2011. Marraquín pasó a ganar la alcaldía con más del doble de votos que Marixa, lo que la enemistó aún más. Tanto es así que, según Marraquín, ella hizo 3 intentos de destituirle. Para cuando se produjo el tercer intento de desalojarle, Marixa ya estaba entre rejas, cumpliendo 94 años de condena tras ser implicada en el secuestro y muerte final de Amanda Lemus Contreras. Marixa odiaba estar entre rejas y se hizo conocida por sus grandes fugas. Se ganó el título de El Chapo Guzmán femenino de Guatemala. La primera vez que Marixa se escapó fue en mayo de 2016, después de que sus compañeras presas la ayudaran a saltar un muro. Fue capturada a las pocas horas, pero eso no le impidió intentarlo de nuevo. La segunda vez, en mayo de 2017, se fugó de la prisión militar de Mariscal Zavala.
Mejor preparada esta vez, se escabulló vistiendo el uniforme de un guardia y fue recogida por un coche que la esperaba. Cuando las autoridades finalmente la atraparon en El Salvador, 2 semanas después, se tiñó el pelo de rojo oscuro, como su hermana Mayra. Su captura fue una sensación mediática. Incluso el presidente de entonces, Jimmy Morales, tuiteó sobre ella. Número 10. Digna Vale. En el espíritu, a menos de 8 kilómetros de la frontera con Guatemala, Digna Vale y su familia eran los proveedores y la ley. Eran temidos y respetados. Los Vales se convirtieron en un intermediario vital para las organizaciones que operaban en toda la región. Desde alrededor de 2009 en adelante, movían decenas de miles de kilos de narcóticos a través de la frontera entre Honduras y Guatemala cada mes, ganando hasta $800 con un solo envío para las organizaciones a las que prestaban servicios de transporte, como el Cártel de Sinaloa en México. Los Vales también tenían una base en Virginia, en Estados Unidos, donde los empleados recibían y distribuían las sustancias que traía la familia. Su familia era conocida por su crueldad. Los hermanos de Digna eran conocidos por secuestrar y agredir sexualmente a jóvenes campesinas locales, devolviéndolas a los días de su familia después de ser pasadas por los hombres de Vales y su guardaespaldas. Luego, sus hermanos advertían a las familias para que mantuvieran la boca cerrada. En diciembre de 2013, Digna Vale, sus hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso, y su hijo, Gerson Stanley Ortega Valle, fueron acusados de conspirar para traficar grandes cantidades de narcóticos de Colombia a Estados Unidos a través de Honduras. Fue detenida en julio de 2014 en el Aeropuerto Internacional de Miami y se enfrentaba a una pena de 10 años a cadena perpetua. Digna solo cumpliría la mitad tras actuar como testigo colaborador clave en una investigación masiva que acabó con algunas de las redes de narcotráfico más sólidas de la región. No solo la organización de su familia, sino las élites políticas corruptas. Digna ya está en libertad, pero ahora lucha para que no la deporten, sabiendo que si regresa a su patria, será para ella una sentencia de muerte inmediata. Gracias por ver este video. Si quieres más casos como este, háznoslo saber en los comentarios de abajo. Nos vemos en el próximo.